Jubilados vuelven a tomar las calles en unas protestas masivas. En época de mensajes instantáneos por las redes, de correos electrónicos, una carta clásica, física, de las que se entregan a mano en buzones reales, en este caso millones de buzones, fue detonante de indignación y de protesta. La misiva enviada en enero con el anuncio de la subida un año más del 0,25% en las pensiones, es decir, muy por debajo del IPC previsto, prendió la mecha de la movilización, aun no siendo esta la única ni la más importante reivindicación de las plataformas que defienden el sistema público de pensiones. Los pensionistas españoles han sido paraguas para sus familias durante la tormenta de la crisis y ahora claman por mejorar y recuperar lo perdido. Las lluvias que han traído los temporales con nombre propio han acabado de golpe con la sequía y han dejado a millones de mayores en las calles para defender, contra viento, agua y marea, lo que les corresponde por tantos años trabajados, por ellos y por las próximas generaciones. La presión de los mayores a la clase política, a un año de elecciones municipales y autonómicas, ha surtido efecto y una especial dedicatoria a los pensionistas en el proyecto de presupuestos generales presentado por el Gobierno con el acuerdo de Ciudadanos. Estos son los presupuestos, insisto y resumo, de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores. Medidas que, aun en el caso de ser aprobadas, no detendrán las protestas porque la mayoría de las organizaciones las consideran insuficientes. Hay una serie de reivindicaciones que van mucho más allá de que ahora en vez del 0,25 sea el 1,8. Tenemos que procurar que los que vengan detrás no se jubilen a los 67 años, se jubilen a los 65 años. Tenemos que procurar que la jubilación voluntaria no sea a los 63, sea a los 61. Tenemos que procurar que el periodo de carencia no sea toda la vida laboral como quieren ahora, lo cual sería una rebaja de nuevo muy importante para los futuros pensionistas. Todas esas son nuestras reivindicaciones, no al copago farmacéutico, reversión también de el robo de la hucha de las pensiones. Le comentaba a la compañera que se oye hablar o solo del IPC o solo de algún otro punto, pero no de los 14 puntos que reivindicamos todas las plataformas coordinadas por la de Madrid, ¿no? Nosotros queremos que se arregle lo más pronto posible, porque la verdad yo quiero ver el arreglo. Y con la edad que tengo, si no saliera, no lo veo. Entonces yo quiero verlo. Y quiero participar en la transformación, ¿no? Pero que si tenemos que ser lentos, pues vamos a ser lentos, y no nos vamos a cansar. Empezamos a movilizarnos porque ya estábamos muy cansados de la situación que tenían los pensionistas. Y entonces empezamos desde ahí y cada vez va avanzando más, con gran alegría. No es un movimiento estudiantil, ni sindical, ni la asamblea de un determinado partido político. Próximas movilizaciones. El día 16, una concentración estatal en puerta del ayuntamiento. El 30 de abril, movilizaciones estatal. Son pensionistas organizados en asamblea para preparar nuevas movilizaciones e iniciativas que marquen e influyan en la agenda política y mediática, como así está ocurriendo. Una protesta en todo el Estado español para que se vea que los pensionistas no nos cansamos ni con la lluvia. En toda España, además de las organizaciones ya existentes de mayores, pensionistas y jubilados, han surgido plataformas ciudadanas que poco a poco han ido conectando, sin banderas visibles, en una red de reivindicaciones compartidas. Votos a favor del día 30. Que el sistema de pensiones tiene que ser público, que no pase a privado. El siguiente es la derogación del factor de sostenibilidad, porque eso va a significar... muchos se creen, de los actuales pensionistas, se creen que solo va a ser una reducción para los futuros, pero no. Va a ser una reducción para los que ya somos pensionistas y para los futuros que vengan. Sí es verdad que a los futuros les va a afectar más que a nosotros, pero también nos va a afectar a nosotros. Es que no hay dinero para el tema de las pensiones. Sí hay dinero para el tema de las pensiones. Lo que hay que hacer es una redistribución diferente del dinero que hay. Lo único que sabemos es que ha desaparecido la hucha de las pensiones, más de 66.000 millones, y que se ha destinado a otras cosas, y que se está cargando en la seguridad social una serie de partidas
que ha dejado a la Seguridad Social con déficit cuando no era cierto que lo tuviese, ¿no? Quieren imponer fondos de pensiones privados y para eso necesitan que no sea viable el sistema público. La impresión que nosotros tenemos es que lo que están intentando es cambiar el modelo, es decir, una pensión bajita, un nivel mínimo de protección muy bajo por el Estado y luego el resto de cómo la gente solventa su jubilación, que se lo haga cada uno como pueda. Estamos hablando de más de 9 millones de personas y más de 9.000 millones de euros mensuales, la nómina mensual, es decir, estamos hablando de una parte importantísima de la economía y de la vida de las personas, aparte de un derecho constitucional, que es el único derecho social que está reconocido con claridad en la Constitución. Ya estamos prácticamente en los niveles de empleo precrisis y sin embargo no estamos en los niveles de ingreso de seguridad social precrisis y eso naturalmente se debe a la precariedad que tenemos en nuestro mercado de trabajo. Pero que es viable encontrar fuentes adicionales de financiación a la seguridad social, no hay la menor duda, porque tampoco es que tengamos unas pensiones excesivamente elevadas comparado con lo que es la media europea. Nosotros estamos gastando del orden del 9% del Producto Interior Bruto en el sistema público de pensiones y hay países que llegan hasta el 14%. Luego tenemos un margen de maniobra suficiente. Se podrían subir o eliminar los topes de cotización a la Seguridad Social para que coticen más los salarios más elevados sin que eso implique incremento del tope máximo de la pensión a recibir, transferir el coste de las reducciones en la cotización social como política de empleo a los presupuestos generales del Estado, el incremento por maternidad de la pensión es un aspecto no contributivo y por tanto que vaya a impuestos, que la revalorización anual de pensiones fuera con cargo a impuestos. Una de las principales reivindicaciones de sindicatos y organizaciones de pensionistas es la derogación del llamado factor de sostenibilidad, que vincula pensión y esperanza de vida. Necesitamos esa movilización porque la generación siguiente no vamos a llegar con el factor de sostenibilidad que dice la reforma del Partido Popular, al estar sujeta a la esperanza de vida, quiere decir que cada vez que cumplamos más años va a ser más corta nuestra pensión. El efecto de ese factor es que va a bajar la pensión inicial de todas las personas que se incorporen a partir de esos años. Puede ser aproximadamente en torno a un 20% de aquí a 15 o 20 años. Lo más preocupante no es la pensión de ingreso, porque lo que se llama la tasa de sustitución, que la pensión respecto de lo que uno estaba cobrando como salario, como ingreso durante el tiempo de activo, que es una tasa, un porcentaje relativamente aceptable, que está en torno al 80%, sino el deterioro que experimenta con el paso del tiempo y que al final, que es precisamente cuando una persona se vuelve dependiente y puede tener más gastos, está por debajo del 60%. Como decía Polanyi, la vida es inconmensurable, la naturaleza también lo es, donde se inserta la vida. No es medible, no es cuantificable con dinero. Sin embargo, el factor de sostenibilidad de las pensiones que introduce Rajoy nos está diciendo, si usted vive más, va a cobrar menos. O sea, que a más vida, menos valor tenemos. Eso es increíble. Eso es el capitalismo salvaje en estado puro. Octavilla para 16, los permisos. Pero por lo menos 5 días antes. El cartel ya hay que hacerlo, pero 5 o 6 días antes. Mientras en las sedes de los partidos y en los despachos del Congreso se buscan equilibrios políticos para sacar adelante los presupuestos que el gobierno califica como los más sociales de la historia, los jubilados de toda España mantienen la que es ahora parte de su rutina. Mensajes, reuniones, movilización.